y artículos sobre archivos nobiliarios, siendo el más reciente de 2022 con el título Archivos nobiliarios, qué son y cómo se tratan. Es medievalista, licenciada en Geografía e Historia y funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archivos. Ha sido directora del Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, profesora de Paleografía en la Universidad de Castilla-La Mancha, directora de la sección de nobleza del Archivo Histórico de la Nobleza, jefa del Servicio de Pares, consejera de Europeana y desde 2015 miembro del Archives Portal Europe. Cuando quieras, Arantxa. Estoy riendo, me están dando fotos, estoy posando, espero que me saquéis mal. A ver, que además es poquito. Buenos días. 20 minutos. 20 minutos. Vale. Sí, porque suelo hablar muy rápido. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar escuchándome en esta mañana tan lluviosa. Y bueno, pues yo muchísimas gracias por invitarme a la Real Asociación de Hidalgos, al presidente y a mis amigos y colegas, porque siempre se me invita a participar en este foro cuando yo realmente lo que soy es experta en papeles. Yo soy del grupo facultativo y bueno, soy responsable de la dirección del Archivo de la Nobleza y bueno, pues mi especialidad es la gestión y preservación del patrimonio documental español. Entre ellos, una parte muy importante del patrimonio documental español, que no sé si saben ustedes, desde la Ley de Patrimonio Histórico, pues con la documentación de más de 100 años es de especial protección y entre ellos están los archivos de la Iglesia y los archivos de la nobleza española. Y dirijo un archivo especialmente especial, porque es el único archivo, no solamente en España, sino en el mundo, que es un archivo público que se dedica a la preservación, conservación y difusión del patrimonio de linajes de la nobleza. El pasado día 7 de octubre tuve no sé qué decir, si es el orgullo o el disgusto, porque me tocó un par de problemas, de enseñar el archivo a todos nuestros colegas europeos, todos los directores y responsables de archivos de toda Europa con ocasión de la presidencia europea. Y quedaron fascinados de la categoría de la institución, sobre todo el trabajo técnico que llevamos haciendo, porque en todos los archivos de Europa existen archivos nobiliarios, pero ninguno de ellos tienen una unidad especializada en estos archivos. Y bueno, pues voy a hacer un poco de propaganda, porque bueno, pues España es líder en lo que es la conservación del patrimonio y es verdad que bueno, pues tengo que hacer un poco de publicidad del centro que dirijo y del equipo tan bueno que tengo. Bueno, lo que voy a hablar hoy es de algo que llama poderosamente la atención, sobre todo a los funcionarios, a mis colegas, los funcionarios del Estado, ¿no? Que bueno, pues están acostumbrados a trabajar con archivos producidos por la Administración española, archivos todos de origen público, ¿no? Y lógicamente, pues de formación profesional, la documentación de carácter público tiene que estar en archivos públicos. Y todo lo que sorprende y siempre sorprende, porque me paso, como diciendo, soy la rara en el equipo de archivos estatales, de que en los archivos nobiliarios nos pasamos el día haciendo informes, sobre todo informes de valoración, de compras, adquisiciones, de donaciones, de comodatos, donde ponemos en valor que entre los papeles de estos linajes se conservan documentación de carácter público que no se conserva en los archivos nacionales, en este caso en el archivo de la Coronada de Castilla y Mancas, en el archivo de la Corona de Aragón, que está en Barcelona, o bueno, cualquier otro archivo relacionado con la actividad de la monarquía hispánica, como es el Archivo General de Indias. Y esto tiene una explicación. Entonces, es lo que voy a hablar yo hoy un poco a vuela pluma. Luego, si les interesa más el tema, como hemos hecho ya el texto y está por escrito, pues podrán interesarse más si les interesa el tema. Bueno. En principio, es habitual, obviamente, los linajes de la nobleza española son personalidades que están cerca del poder y con estar cerca del poder, bueno, pues son, digamos, los hombres del rey, las personas en que por la privanza y por la cercanía al rey, el rey les adjudica o les cede pues los principales servicios a la corona española en todo tipo de actividades, desde el ejército, la marina,
en la Corte, en los diferentes estamentos del Gobierno, tanto en el interior, con los consejos, como en el exterior. Y lo que sorprende, bueno, pues lo que es habitual, es lo que siempre se llama en los archivos nobiliarios, las cartelas, honores y servicios, son los nombramientos que reciben estas personas, los reales cédulas con el nombramiento de capitán general, de virrey, con las instrucciones de los cargos, la correspondencia y tal, que es documentación realmente que es particular porque es de la persona que ejerce ese. Lo que ya no es tan habitual o lo que ya no debería ser habitual es que entre los documentos normales del oficio, o sea, entre el nombramiento, la correspondencia y tal, se conserven documentos de carácter público. Sobre todo suelen ser documentos que en líneas generales corresponden a temas de política exterior o política interior. Suelen ser documentos muy singulares, ¿no? Documentos que deberían ser lo que luego se lleva en el Consejo de Estado, que saben ustedes que comienza en el caso de España a partir de 1523 con Carlos V. Es habitual, sobre todo, además es muy singular también que los archivos de los linajes de la nobleza española son archivos que se han guardado en el tiempo porque son importantes para el propio linaje. Pongo aquí ejemplo de unos inventarios, en este caso son de la Casa de Frías, ¿no? Siempre hay unos inventarios donde se van guardando todos los documentos de la casa, del patrimonio, de la genealogía, de la familia, de los honores y servicios y también los documentos públicos que se han guardado allí. Es habitual y está así, bueno, pues desde la Alta Edad Media. ¿Qué problema hay? Pues también es verdad que por la peculiar particularidad, en el caso de todo de Castilla y bueno, de la época, hay muy poca diferencia entre qué es lo público y lo privado. Los oficiales públicos, que tenían un cargo por la corona, los hombres del rey, ejercían el cargo en las casas particulares. Y allí se gestionaban los asuntos, allí se expedían los documentos y en muchos casos allí se guardaban los papeles. Estos papeles, muchas veces en estos cargos, muchos se patrimonializan en el linaje y acaban quedándose acumulados en el archivo familiar. Y a lo largo de los siglos acaban apareciendo en estos tiempos. También es verdad que parece que hasta ahora o hasta hace una serie de años nos preguntábamos el por qué y bueno, pues siempre decíamos, bueno, pues algo muy español, la picaresca española, es decir, entre lo público y privado, pues nos quedamos con lo público, nos lo quedamos porque está dentro y nos lo quedamos. Pero no es así, no es un tema de picaresca, es un tema de política de Estado y eso es lo que voy a hablar. ¿Cuál es la razón? Sobre todo en el tema de Castilla. La corona de Castilla es una corona itinerante a lo largo del reino y no existe un archivo como tal, un archivo centralizado como sí tienen Portugal o Aragón, desde bueno, no voy a decir las fechas, bueno, desde el siglo XIV más o menos, las fechas las tienen en el texto, ¿vale? La corte es itinerante, los oficiales, como digo, manejan los papeles de los cargos que llevan y van errantes porque en los archivos de los linajes también hay diferentes tipos de archivos. Está el archivo central de la casa, que está estable, que está en los castillos, en los palacios, pero también está el archivo de gabinete, el archivillo que dice Fernando Bouza, donde se llevan los papeles de gestión diarios de la persona con su secretario particular. Y entre esos papeles de gestión diarios del día a día de la casa, del día a día del linaje y del día a día del ejercicio de los cargos que estas personas tienen, se van acumulando los papeles. Y esos papeles viajan con la corte, viajan con esta persona y viajan en arcones y en arquetas. Estos arcones y arquetas a veces se han perdido y a veces se han conservado, ¿vale? De ahí está la historia. Los reyes, los monarcas, saben quién tiene esos papeles, porque son personas de su confianza. Saben dónde están los documentos y cuando hace falta se los piden, se los reclaman. Y en este tema de, sobre todo, del personal de nobleza, ¿no? Cuando estamos, sobre todo empezando en los años 90, que estamos intentando explicar por qué hay tanta documentación pública en los archivos nobiliarios, no solamente del siglo XV y del XIV y del XVI y del XVII y del XVIII o del XIX,
¿Por qué? ¿Dónde está esta explicación? Entonces, bueno, intentando encontrar algún tipo de modelo o de sistemática de organización de los archivos, empecé a investigar, bueno, pues el archivo de Simancas y bueno, pues las ordenanzas del archivo Simancas de Felipe II. Y hay ahí que en el número 11 de las ordenanzas de Simancas dice lo siguiente: siempre que se nos ha dado aviso que en poder de herederos y testamentarios de algún ministro nuestro que ha fallecido han quedado papeles concernientes a sus cargos y oficios, hemos mandado por cédulas nuestras hacer diligencias en cobrarlos, y en virtud de ellas se han cobrado muchos. Y porque conviene a esto, se vaya siempre continuando, mandamos al secretario Diego de Ayala y al dicho Antonio Ayala, su hijo, y a los que después de ellos sucedieren el dicho cargo, que cada uno en su tiempo tenga particular cuidado de ello, y que viniendo a su noticia de papeles de ministros nuestros que hayan fallecido, hayan diligencia conveniente en cobrarlos. Esto decía Felipe II en 1588. ¿Vale? Ahora bien, las campañas no las empezó Felipe II, las empezó Carlos V. Bueno, empezó Carlos V porque al morir la reina Isabel, asuntos de Estado no tenían antecedentes, al no haber archivo, no tenían antecedentes del reinado de Enrique IV ni de Juan II, y fueron a buscar, sobre todo en los herederos, los secretarios. Y fue Carlos V quien empezó a hacer, con Diego Salmerón, una política de recoger a todos los herederos, los que habían sido secretarios reales y ministros del gobierno o de la corona, a intentar recoger los papeles de Estado para conservarlos en el origen del archivo Simancas, que fue el archivo de la Chancillería de Valladolid. Bueno, es una serie de campañas, el tema es apasionante, porque además se conservan las cartas de los Ayala, diciendo que, bueno, que iban por los secretarios, ¿no? Entonces luego los herederos no siempre hacían caso de estas instrucciones del rey, y bueno, ahí tiene unas palabras preciosas José Luis Rodríguez de Diego, que es el antiguo director de Archivos Simancas, que tiene muchos trabajos escritos sobre esto. Dice la contumaz resistencia de los herederos a devolver los papeles, porque era poder, la información era poder. Eso por un lado. Y luego porque muchas veces no encontraban los herederos, ¿no? Entonces, hay cartas, hay muchos detalles, muchos bastante curiosos. Por ejemplo, el de uno de estos personas que iban buscando en Granada, y bueno, pues le compraron a un chaval que iban con papeles de viejo, le compraron nada más y nada menos con las capitulaciones de Granada, que las tenía en un papel de viejo, y se lo compraron y se lo llevaron a Simancas. Vale. Casos. En el Archivo de la Nobleza tenemos muchísimos, ¿no? Y algunos de ellos, de los más sonados y más recientes, han sido estos. Hace unos años salió en la prensa que habían aparecido en el Archivo de Villagonzalo unas cartas del rey de Portugal avisando que había llegado a las puertas de Lisboa en 5 de mayo de 1493 Cristóbal Colón de su primer viaje a América. ¿Vale? Estas cartas de Colón, cartas sobre Colón, escritas en portugués con las armas de Portugal, dirigidas al rey Fernando como rey de Castilla, pues estaban conservadas en una especie de atado de documentos, todos ellos de altísima importancia, de altísimo valor, como el matrimonio de los reyes, documentos de Boabdil, documentos de Portugal, documentos, bueno, de lo que es Estado interior y exterior, ¿no? Y no se sabía muy bien por qué se encontraban allí, pero junto a estos documentos encontramos esta cédula, que no lo ven ustedes, pero yo les digo lo que es un requerimiento del secretario Carlos V a Beatriz Galindo, la viuda, como viuda de Francisco Ramírez de Madrid, secretario de la reina Isabel la Católica, para que entregara a su emisario toda la documentación de su cargo que tuviera del secretario Ramírez de Madrid. No sabemos muy bien por qué hay un documento de Beatriz Galindo que no tiene nada que ver, o nosotros no hemos encontrado la clave de relación con la familia de los Maldonado, pero ese documento está ahí. Y los documentos que se atesoran entendemos que pertenecían a Rodrigo Ares Maldonado, el doctor Talavera, que había sido uno de los miembros, sobre todo juristas más importantes de la reina Isabel, y que decían que todos los asuntos de gobierno de Estado pasaban por sus manos. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que bueno, pues la familia, el origen del archivo Maldonado, obviamente los comuneros fueron ajusticiados, y con ellos, las personas que son ajusticiadas pierden sus bienes, y entre ellos su archivo. Y estos documentos debieron ser conservados y escondidos de la familia, de los allegados, hermanos o primos de los comuneros. Esto es un caso excepcional, ¿no? Pero no es el único. Bueno, este es otro
otra imagen, porque eran dos de los documentos portugueses. Hay casos, como este otro, en el que el rey, en este caso no fue el rey, porque quien escribe es Lerma, pero ya saben ustedes que Lerma, la firma de Lerma, valía tanto como el rey, como Felipe III, porque tenía una cédula especial para que valiera como el rey, en que se le comina o se le solicita a la duquesa viuda de Frías que entregue para el Estado las capitulaciones de paz de Inglaterra en 1609, ¿vale? Que se conservaban en el archivo de Frías, porque el duque de Frías había sido el emisario que había estado en Inglaterra con el novio de paz. De hecho, es una tónica. O sea, pasado Felipe II se sigue encontrando ejemplos de este tipo, ¿no? Por supuesto, ¿cuáles fueron los oficiales a los que se les requirió de oficio? A todos los secretarios reales, a todos los que se pudo. Hernando de Zafra, Gaspar Gricio, Álvarez de Toledo, Francisco de los Cobos, etc. Y bueno, los ejemplos son múltiples y como tengo que contar muchas cosas, bueno, por un lado secretarios, pero hubo hubo cargos que de oficio nunca se les requirió la documentación. Ellos fueron los embajadores, los diplomáticos, los virreyes, y los marinos y los militares. Pondré casos. Se siguió a los secretarios, pero los demás no. De hecho, hay un informe, el informe Riol, de 1700 y pico, que dice que fue una pena que no se requirió la documentación de los virreyes y los maridos. Por eso la documentación nunca ha estado en Simancas, ¿vale? Caso especial es el de los válidos. Bueno, pues ya el siglo XVII, bueno, ya entre que el duque de Lerma, que tenía una cédula, que su firma valía tanto como el rey, o su hijo Uceda, o bueno, todos los que le sucedieron, y ya el caso paradigmático, Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, en que Felipe IV le dio una cédula que pudiera coger y guardar en su casa y vincular al archivo de su familia todos los archivos de Estado y de Interior que encontrara en el Gobierno, en el Alcázar o bien en el archivo de Simancas, pueden imaginarse la documentación de cargos políticos del Estado que no llegó nunca a los archivos nacionales. Por eso existe el archivo de la nobleza, entre otros casos, ¿vale? Para intentar salvar esta documentación que nunca llegó a encontrarse. ¿Qué pasó con el archivo del conde duque de Olivares? Bueno, pues dicen, bueno, la novela de Eliot, la biografía de Eliot es maravillosa porque está hablando del conde duque como un coleccionista empedernido de libros y de documentos. Dicen que los embajadores italianos hablaban de él, que iba por el Alcázar con papeles metidos en el sombrero que parecían espantapájaros, que iba en el coche con papeles para aquí y por allá. Bueno, era un auténtico coleccionista compulsivo de documentos. El problema es que los documentos que llegó a acumular, que fueron, según nos cuentan los restos que han quedado del archivo de Alba, se encuadernaron, se conservaban en el archivo, en el Palacio de Buenavista, con la mala suerte que el Palacio de Buenavista ardió en 1794 y 1795, con lo cual toda la documentación que se llevó el conde duque del archivo Simancas o que nunca llegó, se ha perdido para siempre. En fin. Algunos casos que han quedado. El caso de Lerma, la documentación pasó a Uceda, la de Uceda pasó a su sucesor y no se perdió. Pero es verdad que todavía quedan algunos restos de documentos públicos de los casos de Lerma y de Uceda. Les pongo aquí un caso, este es del duque de Uceda, en el que tenía los títulos del Palacio de los Consejos, porque él era el responsable del Palacio de los Consejos. El Palacio de los Consejos era donde estaban todos los consejos que no estaban en el Alcázar. Bueno, ejemplos que hay en el archivo. En cuanto a las embajadas y el servicio exterior, bueno, importantísimo, todo el control de la información. Es una constante en los archivos nobiliarios encontrarnos documentación cifrada de correspondencia de función de embajadores, gobernadores, capitanes generales y virreyes, ¿no? Esto es un caso, estas son las claves de la cifra de una documentación que ha aparecido en el archivo Revillagigedo, bueno, pues que también estaban en Flandes, este de 1640. Paradigmático, los 45 volúmenes de la Paz de Münster, que se conserva por el Gaspar de Bracamonte, 44 volúmenes de correspondencia cifrada que se conserva íntegra en el archivo de Frías. Aquí pongo algunos
algunos ejemplos. Volviendo al siglo XVI, ya decíamos que le habían reclamado a la duquesa viuda el Tratado de Paz, pero también se conservan los gastos secretos de la Jornada de Inglaterra. Los ministros y los embajadores iban a su costa a representar a la monarquía hispánica. Y de su costa hacían los gastos y llevaban a su gente. Y esto es un libro curiosísimo porque apareció, yo me enteré de él porque iban buscando un pago por el embajador español en la corte al grupo de teatro de Shakespeare, porque decían que le habían dado, de hecho está el asiento, pero si pueden ver, bueno, pues todos son los gastos secretos a don Blasco de Aragón por los gastos ordinarios del viaje, le dan no sé qué, a la reina de Inglaterra una joya con una cruz de diamantes, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, pues increíble, interesantísimo y bueno, pues aquí está. Los marinos, los militares. Bueno, esto que ven aquí ustedes es un clásico en el archivo de la nobleza. Gibraltar. Podemos hacer un estudio de Gibraltar desde 1300 y pico hasta ayer. Y bueno, este es un detalle de un documento de Enrique IV al duque de Medinaceli en que se le concede la tenencia de la alcaidía de Gibraltar. Y en la imagen pueden ver el detalle de una batalla intentando defender Gibraltar. Bueno. Lo que les comentaba, de los militares nunca se les reclamó los documentos. Y aquí tengo porque uno piensa en los militares, piensa en el siglo XVII, siglo XVIII, pero también el siglo XV, la Guerra de Granada. En este caso son documentos del segundo duque de Escalona, Diego López Pacheco, en que fue también el que hizo varios tratados de paz con los príncipes nazaríes. Este es de 1474, con el padre de Boabdil, se conservan los tratados de paz que están en bilingüe. Pueden ver ustedes ahí unas capitulaciones de la Alhambra de Granada, de las capitulaciones de Granada, no de la ciudad ni del rey, sino de los propios compromisarios que estaban haciendo las capitulaciones de Granada, hicieron su propia capitulación, y esa capitulación se lo quedó Diego López Pacheco. O instrucciones de los reyes, 5 minutos, gracias. Instrucciones de los reyes, gastos secretos, bueno. Porque eso es una constante. En este país, la defensa del territorio se hace por los españoles, que bueno, se pueden hacer todo tipo de heroicidades, pero luego hay esta hacienda que a veces no cumple con lo pactado y muchas veces encontramos quejas y quejas de personas que han hecho auténticas heroicidades y que todavía no se les ha pagado a los soldados. ¿Vale? Por ejemplo, esta. Esto es del archivo de Revillagigedo, que se acaba de comprar hace poco. Bueno, pues entre una de las maravillas que tiene este archivo es toda la conquista de la Florida y en tiempos de Felipe II por Pedro Menéndez de Avilés. Bueno, pues este es un certificado de Pedro Menéndez de Avilés de uno de sus marinos, Pedro de Valdés, en que dice que a su costa ha participado en la conquista, que llevó a 28 personas de su casa, a su costa y sueldo, que después de que se hayan muerto varias personas que todavía, después de 6 años, no han visto todavía ni un maravedí. En fin, bueno, esto es probablemente porque bueno, pues tenían que justificar que se han gastado más clavos o más pólvora de lo habitual. Bueno, desde el gran capitán a todos, es una constante también en los archivos. Planos militares, estos de Gerona, de la Convención, los virreyes y el gobierno de los territorios del rey. Es maravilloso el tema de los virreyes, porque además es curiosísimo, porque se les da de oficio 2 instrucciones, unas instrucciones normales, que se conservan en Simancas, y unas instrucciones secretas que solo conservan ellos. ¿Vale? Y bueno, pues casos de virreyes. El virrey del Perú, don Francisco de Toledo, cuya documentación se conserva en el archivo de Oropesa. El gobierno de Milán, en este caso por el condestable de Castilla, aquí tienen porque además las copiadores de correspondencia de lo que él mandaba y de lo que él recibía, aparte de las instrucciones. Y ya finalmente, para terminar, y que no me quedan más que 2 minutos, pues el último archivo que ha adquirido el Ministerio de Cultura, el archivo de los Revillagigedo, que es, además de todo esto, excepcional por otra cuestión. Es que no solamente conservan la documentación de su oficio, es que se trajeron de América el archivo virreinal de la Secretaría del Virreinato de la Nueva España. Pensamos, por la documentación que ha aparecido, porque está muy revuelta, porque es una documentación que procede de incautación,
estuvo en la guerra, durante la guerra civil, entonces se revolvió y la documentación está muy desordenada, que traían la documentación, porque este señor, este virrey, sobre todo el segundo virrey, fue al que se le mandó organizar el archivo de la Secretaría Virreinal en México, y para recoger toda aquella documentación de mayor importancia contra la leyenda negra para llevarla al recién creado Archivo General de Indias. Y yo pienso, fui la que hice el informe, que toda esta documentación que se trajo el segundo conde Revillagigedo a España, pero con la mala suerte que le pilló la guerra de independencia y que murió nada más llegar, se debe quedar acumulado en su casa. Es el archivo de la Secretaría de la Nueva España de México. Y ustedes lo saben, porque tienen conciencia, pero muchas veces la gente le cuentas en la Nueva España y piensan que es México solo, pero no, es que el Virreinato de Nueva España era la Luisiana, era la Florida, las Californias, era Nootka, o sea, Alaska, era Filipinas, era el Caribe. Y luego, como sede del principal virreinato, tenía relación directa con el Virreinato del Perú y con los demás virreinatos. La documentación es excepcional, desde la correspondencia con los ministerios, instrucciones reservadas, las ordenanzas de la compañía, la organización del archivo, los documentos de mala espina, documentos militares de cualquier tipo. Es alucinante. Y bueno, y esto lo pongo ya en plan de broma, para finalizar, de otro virreinato, Rey de Cataluña, ¿vale? Pues otro archivo, que este lleva ya bastante tiempo en el archivo de Ezpeleta. Bueno, pues el conde de Ezpeleta, José de Ezpeleta, después de batallar en América, que participó en la independencia de los Estados Unidos, tuvo la buena o la mala suerte de ser nombrado capitán general y virrey de Cataluña en 1807, y le tocó bregar con toda la guerra de independencia. Y hay una documentación espectacular para estudiar la guerra de independencia en Cataluña, incluso no solamente la documentación y las instrucciones, sino todo lo que ellos fueron requisando. Y esto que les pongo a ustedes, pues es un panfleto que estaba puesto en una puerta, y dice algo así, bueno, pues no sé si lo leen, es bastante jocoso: ciudadanos de la ciudad, hoy se marcha el gobernador, esto demuestra traición, Lérida será la que antes daba ley y ahora la que ahora dará, ánimo catalanes, a las armas, a las armas sinceras, rechazar a los franceses, que esto es nuestro honor, muera Napoleón, viva Fernando VII y toda la nación, ahora es el tiempo, pedir las llaves de los castillos y si no estamos jodidos, literal, lo pone, fuego vivo, alerta a todos a las armas. Bueno. En definitiva, la documentación que hay es excepcional, es imprevisible, puede salir cualquier cosa, desde estas cosas de la guerra de independencia a documentación de... Entonces, bueno, ¿qué quiero concluir como siempre? La importancia, ustedes que conocen o tienen a lo mejor archivos particulares de este tipo, guárdenlos, consérvelos, presérvelos, no los destruyan, es nuestra memoria, es nuestra historia. Si los guardamos, los hacemos accesibles, y si los hacemos accesibles podemos conocer mejor nuestra historia de muchas cosas que no podríamos saber si no tenemos acceso a esas fuentes documentales. Y muchas gracias por escucharme y creo que el tiempo... Bueno, pues pasamos a la siguiente ponencia.